Hola, muy buenas tardes, buenas noches para todos y para todas. Yo soy Jenner Usuga y esta noche estamos con Felipe Pineda y con él pues vamos a hacer un análisis de todo lo que fueron las elecciones del pasado 29 de octubre. Elecciones en las que unos que perdieron hoy dicen que son ganadores, otros que ganaron al final no saben si en verdad ganaron o terminaron perdiendo, y donde al final sí hay muchos nombres que lograron llegar a alcaldías, gobernaciones y demás con muchísimos cuestionamientos encima. Pues para eso estamos con Felipe. Felipe, buenas tardes, buenas noches, bienvenido nuevamente aquí a mis redes sociales y a Reacción Revista Digital. Muchas gracias, Jenner. Un gusto otra vez estar aquí en Redacción Revista Digital después de un largo tiempo y después de que ya pasara esta etapa proselitista, ¿no? En donde todo el mundo se concentró en elecciones, pero pues vienen los balances, ¿no? Claro, pero pues hay que aclarar también que Colombia, digamos, es un país donde está en estado proselitista todo el tiempo, de manera completa, 24/7 hay proselitismo, 24/7 hay campañas y tal pareciera que la gente no descansa, que la gente está en campañas de manera permanente, porque pues ahorita si bien vamos a realizar los análisis y demás, pues también ya comienzan a prepararse las campañas a presidencia y a Congreso, también como resultado de lo que acaba de ocurrir el 29 de octubre. Entonces, para que comencemos, para que vamos directo al grano, ¿cuál es su primer análisis sobre lo que pasó el 29 de octubre? ¿Quién ganó? ¿Quién perdió en las pasadas elecciones regionales? Bueno, ¿quién ganó? Yo creo que ganó como esa franja de candidatos que autodenominan de centro independiente, que realmente son de centro derecha, porque lograron, digamos, las alcaldías principales del país, algunas gobernaciones clave, y se fortalecieron, pero el problema es que no tienen cohesión, obedecen a proyectos bastante disímiles y es difícil la cohesión de ese sector político, que realmente como tal no funciona orgánicamente como lo hace la izquierda o lo hace la derecha encabezada por Álvaro Uribe. Ese es el gran problema de ese centro que ganó, pero que no tiene como una manera de hacer federativa esa fuerza social que demostraron en estas elecciones. O Bueno, fuerza política, más bien, porque no. pero aquí valdría entonces bien una pregunta, porque pues se escucha también dentro de todo este debate, ¿sí? Que de pronto no es mucho este el caso, pero igual lo podemos tocar, y es que si en realidad existe un centro en política, o si más bien lo que hay es unos grupos políticos que esperan hasta el último momento para ver a qué lado pegan, y si la izquierda va adelante, pues pegan hacia la izquierda, o si hay unos candidatos de derecha que pegan adelante en encuestas, pues pegan hacia ese lado. Y lo digo porque en el tema, por ejemplo, de Catherine Juinao, por ejemplo, que Sí, dice de centro y demás, y todo, y espera 2 días antes de la elección para salir a decirle a Galán, voy con usted, espera hasta el último momento, espera hasta el último día, como para decir, llego al bando de ganador, cuando Petro para la presidencia, pues fue igual, al último momento llegó y dijo, voy a votar por Petro, a pesar de que ya hoy dice, no soy de Petro, no soy petrista, no es tal vez eso lo que pasa, en vez de decir sí, nosotros. o a lo mejor es mejor categorizarlos como una especie de derechas independientes. O sea, que se disfrazan de centro, pero obviamente obedecen a unos objetivos más del establecimiento, o por lo menos a unos intereses más cercanos a los del bloque de poder. Porque lo que tú dices es totalmente cierto. Y cuando uno dice derecha independiente, pues también tendría que incluir en esa misma derecha independiente, y se incluyen los verdes, se incluye Fico, se incluye el Partido Liberal. eh, esa centroderecha es bastante variopinta y por eso es difícil cohesionarlos, ¿no? Aunque ellos en ciertas coyunturas sí se unen de manera bastante, como dices tú, en Operación Avispa, ¿no? Como lo de los verdes, ¿no? Que es un poquito. Exactamente. Bueno, lo de los verdes y lo de otro poco, porque ahí tenemos el nuevo gobernador de Antioquia, el señor elegido gobernador de Antioquia, uribista, exalcalde de Río Negro, que estaba a punto de ser convocado a la fiscalía para imputación de cargos, y pues una vez gana, el fiscal sale y dice que no, que ya no va a haber imputación de cargos contra este señor, pero es un señor que gana la gobernación de Antioquia,
aparentemente con un movimiento social por firmas y demás, pero que detrás de él, pues toda la maquinaria, sin duda, era la maquinaria uribista. Entonces, para que podamos avanzar e ir como directamente al grano, a lo que vamos, es que hay unas cuentas, digamos, hoy alegres por todo el país. Entonces, todo el mundo hoy está diciendo que ganó las elecciones, nadie perdió, todo el mundo ganó. Todo el mundo ganó, sí, sí. Incluso hemos visto al presidente de la República, que yo sí pienso que el pacto histórico perdió en estas elecciones, pues también hemos visto al presidente y toda la gente del pacto, ¿sí? Que no me incluyo yo estoy en el pacto, pero no me incluyo dentro de esos ganadores porque pienso que perdimos, diciendo que ganaron absolutamente todo. Entonces dicen, con estas cifras, que sacaron 642 concejales del lado del pacto histórico, 70 alcaldías, 2 gobernaciones, 38 diputados y que a eso pues hay que sumarle lo que ya tenían, que era 20 senadores, 22 representantes a la Cámara y un presidente de la República. Pero resulta que yo hago otras cuentas, ¿cierto? Porque resulta que concejales en el país son 13,000 concejales. Sí. Es decir, los 642 concejales que sacó el pacto histórico suman única y exclusivamente el 5% del total de concejales en el país. Alcaldes, son 1,052 alcaldes. Los 70 alcaldes que sacó el pacto histórico, pues son única y exclusivamente el 6,8% de la totalidad de los alcaldes del país. Y a eso hay que sumarle que prácticamente, excepto el que acaba de confirmar su elección, que es el de Santa Marta, sí, no hay ningún alcalde del pacto histórico en una ciudad importante en el país. Es decir, las alcaldías más importantes, todas las perdieron. Diputados, Colombia tiene más o menos 350 diputados, así que los que sacamos 38 son el 10%. Gobernadores tiene 32 y sacamos directamente 2, aunque hoy dice que no, que son 15, ¿sí? Porque ahí sumaron hasta el señor Amaya. Entonces, lo primero que yo quiero hacer es entregarle estos resultados, los porcentajes que yo más o menos he hecho las cuentas con lo que hay en el país y decirle a usted, el pacto histórico, y me refiero directamente al pacto histórico porque hoy toda la política en Colombia pues ha girado con ese letrero en estos últimos 2-3 años, con ese aviso, pacto histórico, perdió, ganó en estas elecciones. ¿Qué pasa con el pacto histórico? ¿Qué piensa que va a seguir con el pacto histórico? Pues es que acá lo primero que hay que ver en el análisis es que ya para estas elecciones el pacto histórico no se presenta como un partido de oposición, como un partido residual que siempre disputa el 5 o el 10%, sino como un partido de gobierno, en donde de alguna manera con estas elecciones podía institucionalizar su marca, es decir, insertarse en la lógica departamental, municipal y territorial de mejor manera, con buenos resultados, y el objetivo efectivamente no se logró. Entonces, si la comparación es con los antiguos partidos políticos que no superaban el 10% todos juntos, pues obviamente el balance es positivo, pero el pacto histórico ahorita se piensa es como un proyecto institucionalizado al nivel del Partido Liberal y el Partido Conservador, y en ese salto cualitativo pues no marcó la diferencia. Por tanto, deberían asumirlo como una derrota electoral. Y lo deberían asumir como una derrota electoral porque si se sigue con esa idea de que no pasó nada y siguen de largo, pues en 2026 probablemente el resultado sea todavía más catastrófico. Porque bueno, ya pasó como el año y medio de empalme de alguna manera con el gobierno anterior, tiene 2 años de ejecución y ya el año final o los 6 meses finales simplemente es de empalme con el gobierno que viene y van a sufrir el desgaste del año final. Entonces, era como una buena oportunidad dar el salto de calidad y no se dio. Creo que el objetivo no lo cumplieron. Ya. La Silla Vacía hace un análisis también donde dice cuáles son los 10 partidos más fuertes en Colombia dentro de eso y hace una comparación con las elecciones del 2019, elecciones regionales, y dice que el pacto histórico es la tercera fuerza en el país y hace una comparación al 2019 y dice que sacamos de todas maneras 200,000 votos menos que el 2019, pero pues ahí hay que hacerle una aclaración a todos los que están mirando ese análisis de la Silla Vacía, y es que en el 2019 no había pacto histórico. El pacto histórico se acaba de conformar única y exclusivamente para las elecciones de Congreso anteriores, para presidencia y para estas elecciones
que acaban de ocurrir. O sea que realmente en 2019 no hay forma de hacer la comparación porque no había pacto histórico. Pero a esto yo quiero sumarle otra cosa, digamos, para pasar a otros partidos. El tema del pacto histórico es aún más complicado porque es que el pacto histórico no es un solo partido, no es una sola fuerza. El pacto histórico está conformado por 13 partidos políticos de izquierda o progresistas, o algunos que se inventaron los de derecha, que se disfrazaron de progresistas para venir a la campaña presidencial y a la campaña del Congreso, y entonces crearon un partido, dijeron que eran progresistas y lo metieron ahí, pero realmente son de derecha. Partido satélite. Exactamente, y está conformado por 13 fuerzas políticas, por 13 partidos pequeños. Si esos partidos hubieran avalado sus propios candidatos por de aparte, pues habrían, si muchos, sacado 2 o 3 concejales por ahí, quién sabe, en cualquier parte, ¿sí? Pero pues todos juntos, lógicamente que tienen que sumar una fuerza. Ahora, la pregunta es, si juntáramos toda la derecha en Colombia en una sola coalición, que se llamara el pacto histórico de la derecha, por decir algo, ¿cierto? Vamos a formar el pacto histórico de la derecha y sale Cambio Radical, los conservadores, algunos liberales, Centro Democrático y otros, y se juntan, ahí sí se podrían medir las fuerzas de esa forma. Pero el pacto histórico realmente no es un partido. Por consiguiente, yo sigo pensando que se perdió aún muchísimo más, ¿sí? No sé si de Sí, no, pronto... y de hecho, Jenner, por ejemplo, en las cuentas del presidente, él incluye, bueno, los dos directos del pacto histórico, las dos gobernaciones, más las dos gobernaciones aliadas, que es la gobernación de Santa Marta de Fuerza Ciudadana y la de Nariño, que la ganó Independientes, pero también incluye en ese balance cuatro gobernaciones que fueron en tándem con los conservadores, los liberales, asumiendo que son partidos de gobierno cuando actúan como partidos de oposición digamos, a ciencia cierta, y también incluyen en esa cuenta, que eso es lo más extraño, a la Fuerza de la Paz, que es el partido satélite de los exmilitantes del partido de la U, en una falsa expulsión, nunca los expulsaron formalmente, y ellos ganaron 4 gobernaciones, entre esas, pues, la de La Guajira con los Calle y con todos esos clanes políticos mafiosos de la Guajira. ¿Ah? Fuerza de la Paz estaba respaldando también a Dilian Francisco Toro, sin embargo, yo Ahí no la veo que, Francisca, sí, sí, sí. pero yo no veo, pero no han incluido a Dilian Francisca dentro de la lista de los 15, de los 15 gobernadores. Sin embargo, sí incluyeron a Amaya, el gobernador Amaya de los Verdes, que pues Por ejemplo. tampoco entiendo yo por qué lo incluyeron dentro de esa lista, y que cuando de la W le preguntaron al mismo gobernador, él dice, pues no sé por qué está en la lista, pero vamos a hacer todo lo posible por trabajar con este gobierno y por borrar cuentas a cero y por a partir de ahí, pues claro, para él es muy fácil que lleguen a limpiarle en el nombre, ¿sí? Cuando ahorita en campaña, pues no se sabe ni cuánto vale una campaña, la campaña que la hizo toda en helicóptero, el tipo montado con ruana y no montado en caballo, sino con ruana montado en helicóptero, pues andando toda la región. Así pues que eso No, me parece. y que Amaya además votó en primera y segunda vuelta con candidatos por fuera del pacto. Votó en primera por Fajardo y en segunda campaña directa con Rodolfo Hernández. Es una persona que realmente tiene animadversión por el bloque alternativo. Por eso gobierna en Boyacá con los que gobierna y le gana en Boyacá a los que le gana. O sea, pues le gana hasta el Centro Democrático que tiene bastantes raíces conservadoras y que pues en su momento era mucho más fuerte. O sea, cogobierna con ellos también en Boyacá. Claro, y apoyado además pues por todos los verdes que están contra este gobierno, sí, porque eso pues también hay que decirlo. Desde el Congreso pues lo estaban apoyando los verdes que son de alguna forma, digamos, antipetristas o anticambio, o que han incluso pues ahorita defendido el tema de que las reformas se tienen que hundir, de que las reformas no pueden pasar, de que se han inventado sus comisiones y demás, toda esa gente estaba a la vez. Entonces, esto pues para continuar diciendo que yo sigo pensando, y ese debate me parece que sería muy bueno poderlo tocar, porque como hoy todo el mundo es ganador, pues hay que bajarlos de ahí, porque si siguen con esa mentalidad de ganadores, es muy probable que al 2026 no se obtengan la misma cantidad de curules en el Congreso, y es muy probable también que esto sea el camino para que la derecha vuelva a la presidencia de la República. ¿Usted ve estas elecciones del 29 como una puerta gigantesca, enorme, que se le abre incluso en términos de recursos y demás a la derecha para que regrese al poder? Pues es que con lo que pasó el 29 de octubre,
pues lograron el objetivo que era volver esto como una especie de referendo contra el gobierno nacional. Y eso pues en clave de los resultados que sacó el pacto versus el resultado que sacaron las demás fuerzas. Acordémonos que en 2019, hace 4 años, estas mismas regionales se convirtieron en una especie de referendo contra el uribismo Sí. y ese bloque de verdes, pacto histórico, alternativos, independientes, de gente de Fuerza Ciudadana, incluido Quintero con su movimiento en Antioquia o en Medellín, pues lograron las victorias en las principales alcaldías, ¿no? O sea, ganaron, bueno, no sé si lo de Claudia se incluya como alternativo, pero se ganó Medellín, Manizales, se ganó Cali, y todas esas alcaldías se perdieron en estas elecciones. Eso de alguna manera sí manda un mensaje bastante directo al gobierno y es que este discurso sistemático de los medios tradicionales de comunicación y del bloque de poder, pues sí caló, sí lograron insertar en la psiquis del colombiano promedio que sale a votar esa idea de que esto está en la crisis, que esto está en declive, que le entregaron el país al terrorismo, que la gasolina está por las nubes, que la inflación está por las nubes. Y así como ganaron el referendo de 2016 por la paz, hicieron una campaña muy similar para esta. Es que ellos ya tienen unas campañas muy patentadas y que se repiten, o sea, como que sistemáticamente repiten la misma mentira hasta que ese mensaje llegue. Entonces el gobierno sí tiene que reflexionar y así suene como, yo lo pensaba hace un tiempo distinto, pero ahora sí, ahora replanteo lo que pensaba y es, o sea, yo pensaba que aquello de radicalizar el gobierno, de Sí. jugárselo un poco con la suya, era como la manera de hacerle frente a esa arremetida, pero yo creo que sí es un momento de barajar las cartas, hacer acuerdos eh, e incluir como personas en ese gabinete que representen a otros sectores más allá de la izquierda, porque no sé, yo pensaría que algunos de estas personas que están en estos cargos o en estos ministerios tienen un perfil académico interesante, pero no tienen un manejo político deseable para sacar adelante las reformas. Exactamente. Bueno, ¿qué pasó en Bogotá? Vamos a qué pasó en Bogotá, porque digamos que de alguna forma, la alcaldía de Bogotá y la alcaldía de Medellín, ¿sí? Para que toquemos un poquito el tema de los dos, podrían haber definido también, digamos, una dirección para candidatos presidenciales. Es decir, si en Bogotá Claudia López hubiera perdido la alcaldía, porque no la perdió, la ganaron con Galán, si ella la hubiera perdido, le hubiera quedado muy difícil salir ahorita a partir de enero a mostrarse como una candidata presidencial para el 2026. Pero Claro. ganó la alcaldía, así que sale con muchísima fuerza, además con Peñalosa y toda esa gente detrás, con muchísima fuerza a ser candidata presidencial y con un discurso que tal vez pueda calar y es de la primera mujer presidente en Colombia, así que fue lo que le caló a ella también un poco para la alcaldía de Bogotá. Pero también se cae digamos, de alguna forma, la fuerza de Bolívar, ¿sí? Porque Bolívar saca 570.000 votos, solamente 100.000 votos más de lo que sacó Holman Morris en 2019, ¿sí? Teniendo en cuenta que Holman Morris ni tenía presidente y tenía todo un movimiento feminista contra él, que no ocurrió ahorita. Ahorita lo que quiere decir esto es que sin ese movimiento feminista en contra y con presidencia a bordo, ¿sí? Pues se saca únicamente 100.000 votos más. Pero también se le cierra la puerta a Quintero, porque Quintero, el alcalde de Medellín, pues también quería ser candidato presidencial ahorita después de estas elecciones, pero pues le va a quedar muy berraco ser candidato presidencial cuando pierde las elecciones en Medellín y cuando no las pierde en un cabeza a cabeza, sino que las pierde realmente en los tobillos. Él queda en los tobillos, o sea, es completamente alejado del otro candidato. Así pues que yo quiero preguntarle eso. ¿Qué va a pasar ahorita? ¿Por qué se perdió en Bogotá? ¿Por qué se perdió en Medellín? ¿Cómo queda entonces ahí ese camino para esta gente que querían ser candidatos presidenciales? Y esto abre, en realidad, abre o no ese camino para que algunas caras visibles comiencen desde ya a anunciar sus candidaturas. Pues bueno, el caso de Medellín no lo conozco tan en detalle como el de Bogotá, digamos, pero lo que sí yo le hubiera preguntado a Independientes es por qué no fueron capaces de aglutinar o por lo menos persuadir a personas como Gilberto Tobón, Albert Corredor y otros para hacer una candidatura conjunta, eh,
y más bien imponer la planadora de la alcaldía contra estas otras personas y no lograr los consensos suficientes para poder hacerle una candidatura como representativa y más fuerte a Fico, porque lo de este personaje pues ya estaba un poco más cantado y era más bien por esa dispersión electoral resultante de no haber llegado a acuerdos entre alternativos, porque una vez que Tobón lanza la candidatura se dedicaron fue a desprestigiarlo sistemáticamente, lo mismo hicieron con el otro candidato, pero si hubieran podido llegar a acuerdos con varias de estas candidaturas, yo creo que hubieran podido hacer una, pues, una elección más decente y como más paritaria o como, sí, como en capacidad de competir con Gutiérrez, cosa que no sucedió. Y en el caso de Bogotá, pues realmente la victoria es de Galán. Ahora lo que vamos a ver es, por lo menos, estos primeros movimientos del empalme, de las personas que está incluyendo en el empalme, pues marcan la verdad un divorcio con Claudia López. Entonces esto suena es como, gracias por ayudarnos en la elección, pero el gabinete es mujeres exministras de Duque, mujeres exministras de Uribe, personas opositoras férreas a Claudia López como Lucía Bastidas. Sí. Entonces suena muy extraño, pero está mostrando los dientes antes de asumir la alcaldía Carlos Fernando Galán. Lo que vamos a ver es ya en la conformación del gabinete qué tan recogido se sentirá el sector del verde dirigido por Claudia López. Todo vislumbra a que eso va a ser una ruptura de relaciones o por lo menos no va a ser lo que esperaba la alcaldesa, que era tener un alcalde de bolsillo, porque los Galán tienen una agenda pues bastante independiente de Claudia López, eso lo demostraron en 2019. Claudia López de hecho gana haciendo una campaña de desprestigio contra Galán y vamos a ver qué sucede, pero todo pinta a que era simplemente un acuerdo electoral, pero eso, o sea, Galán lo ve como un acuerdo electoral y probablemente López se sienta defraudada después del 1 de enero. Ya, pero eso quiere decir que la alcaldía desde la alcaldía de Galán podría jugarse un papel de no impulsar a Claudia López como una futura candidata presidencial. No, y va más allá. Ese sector que no se pone de acuerdo, de esa derecha independiente por todo el país, pues se encuentra en las victorias de Gutiérrez y de Galán como una punta de lanza para sus propias candidaturas y sus propios intereses, por fuera de lo que piensa y de lo que opina Claudia López y su equipo de trabajo ahora ¿con qué? Con comando de campaña principal desde Boyacá. Claro, claro. Bueno, y Bolívar, el papel de Bolívar, ¿qué pasó con Bolívar? ¿Qué va a pasar con Bolívar? Porque ahorita lo vemos organizando agenda por todo el país. Pensaría uno rápidamente que más allá de querer revivir Colombia Humana, porque Colombia Humana se lo absorbió el pacto histórico y todos los partidos que están dentro, prácticamente está a punto de desaparecer, que más allá de querer revivir Colombia Humana, quiere buscar el camino a una candidatura presidencial. Pues es que ahí, Gene, lo extraño del caso, yo no sé usted cómo lo analice, es que digamos que parte de las figuras principales de Colombia Humana están avaladas por maíz, como María José Pizarro, David Racero y otros. Entonces lo que uno dice es, ¿cuál va a ser el papel de Colombia Humana? Porque Bolívar ya oficialmente, pues, pues no es candidato, o sea, no es ni candidato de maíz, ni ya no es senador del maíz tampoco. Entonces, ¿cuál va a ser el papel de Colombia Humana en todo este proceso? Porque pues está claro que el Polo Democrático con Jaime Duzán pues es un partido de bolsillo al servicio de Petro y lo mismo el Partido Comunista y la UP, pero no sabemos el papel de Colombia Humana o cómo va a haber esa ruptura entre Maíz y Colombia Humana o el presidente Petro optará como su núcleo principal a cuál de esos dos partidos. Uno pensaría que Colombia Humana, pero resulta que las candidaturas más débiles, los candidatos menos visibles y los candidatos más controvertidos están avalados por Colombia Humana. Eso es lo extraño del caso. O sea, y fueron los mismos que en esta candidatura de Gustavo Bolívar no se pusieron la camiseta, no hicieron campaña, se perdieron y ahora después de campaña ahí sí posan de muy petristas y de muy aliados del presidente. Exactamente. Bueno, pero yo creo que hay como nota aclaratoria es que Gustavo Bolívar renunció, cuando renunció al Congreso de la República, renunció también al Partido Maíz.
Ah, bueno. Renunció al Partido Maíz y se inscribió en Colombia Humana, y su candidatura ahorita, pese que era apoyada por el pacto histórico, tenía como aval principal, o el aval que lo inscribió dentro del pacto, fue el de Colombia Humana. Bueno, ¿Sí? eso sí es llamativo y es diciente. Mm. Pues entonces el papel en este caso de Bolívar es realinderar, o no realinderar, sino reagrupar a Colombia Humana, rehacerlo de las cenizas y ponerle una jefatura y no dejar de volverlo ese partido horizontal de tipo Negri Hart, pero que realmente no tiene una estructura y no es un partido como digamos el Partido Comunista o el Polo, que son partidos como más orgánicos, ¿no? Tiene que convertir ese partido en un partido más orgánico. No estoy diciendo que un partido más tradicional, pero sí un partido con más estructura. Exactamente. Bueno, de hecho, ayer estuve en Cali reunido con la militancia de la Colombia Humana en Cali, y es un llamado precisamente de redes sociales para que toda la militancia de Colombia Humana lo acompañaran en el Consejo de Cali, y también hizo un llamado para que los que se habían ido de Colombia Humana regresen a Colombia Humana. Entonces me parece, yo pienso, yo no he hablado con él, ¿sí? Aunque muy poco lo hago, pero no he hablado con él. Pero pienso que tal vez estaría tratando de acomodar el partido al que yo pertenezco, porque yo pertenezco a Colombia Humana, para tal vez enfilar una candidatura presidencial, porque de hecho yo sé que le hubiera gustado más ser presidente, hacer una campaña presidencial, que incluso una campaña a la alcaldía de Bogotá. Lo que yo no sé es si con esta derrota de alcaldía de Bogotá y con esta votación, digamos, baja, porque fue muy baja, pues eso le podrá alcanzar para poder llevar una candidatura presidencial en 2026. Pero también es cierto que si uno hace un análisis dentro del petrismo, ya no vamos a decir pacto histórico, porque eso no sabemos tampoco si eso va a llegar hasta allá, hasta el 2026, ¿sí? Sí, el petrismo, o dentro del petrismo, pues hay realmente unos candidatos que tengan la fuerza como para salir a pelearse realmente una candidatura presidencial que permita la continuidad, digamos, del proyecto Petro. O sea, no, esa Como no, María José no es Pizarro, para... digamos, que también ella, dentro del espectro del petrismo, dice que quiere jugar. Lo mismo me imagino Quintero, lo mismo Caicedo, aunque el movimiento de ellos sí es un poco más distante del pacto histórico, pero Sí. tendrán que llegar a acuerdos y hacer una consulta, ¿no? Ya. Tocando el tema de Caicedo, pues yo creo que de los políticos de izquierda y que están un poco cerca del petrismo o cerca de este gobierno del pacto histórico, yo creo que quien salió más fortalecido fue precisamente Caicedo, que contrario a las elecciones de Congreso, en las elecciones de Congreso había sido el más derrotado, porque ni siquiera alcanzó el umbral, pero ahorita pues vemos que se queda con la gobernación del Magdalena, que se queda con la alcaldía de Santa Marta, y que saca unos cuantos concejales y diputados en todo el país, y que su movimiento logra extenderse al punto de tener incluso candidatura a la alcaldía en Cali, con todo el problema que hubo del pacto histórico en Cali. Tiene al padre huérfano en Cali, que de cualquier manera hizo un trabajo, sacó unos votos y mostró que el partido iba a estar allá, logró instalar la marca en Cali, y eso por todas las ciudades principales del país. Así que yo hoy realmente, dentro de los políticos del pacto histórico, quien veo que salió más fortalecido fue Caicedo, pese también a que uno sí ve que es un partido, digamos, más independiente del pacto, ¿sí? Que toma sus propias decisiones, que no está alineado a lo que una mesa política del pacto diga, sino que ellos toman sus propias decisiones, pero apoyando y respaldando siempre al gobierno del presidente Gustavo Petro. Sí, de acuerdo, ¿no? Y lo otro, pero lo otro está, también, digamos, el reto o, digamos, la pregunta a futuro con Fuerza Ciudadana es cómo van a superar esa impronta de marca Caribe. Ellos, digamos, en la costa atlántica, en el Caribe, son muy fuertes, pero en el interior, de alguna manera, no han podido Yeah. lograr insertarse y lograr tener unas estructuras mucho más fuertes. Nadie lo explica por qué sucede eso, pero en la región andina no les funciona tan bien el proyecto como en el Caribe. Y ahí está el reto de ellos. Exactamente. Se perdió Cali también. No sé si seguiste mucho el tema de Cali, pero me parecería importante en estos últimos minutos también tocar el tema de Cali, porque digamos que lo que es Cali, Medellín, Bogotá, que es lo que se llama el triángulo de oro en economía, pues también lo es en política,
¿sí? Realmente también lo es en política, y pues alcaldía de Cali, gobernación del Valle, quedaron completamente a la derecha, completamente al lado del uribismo, porque así la gobernación del Valle, la candidata a la gobernación haya estado avalada por el partido de la U, y venga de ser precisamente la presidenta del partido de la U, pues son gente que han jugado al uribismo, tan así que para las elecciones presidenciales todos ellos querían ser candidatos a la presidencia y se fueron hasta el Ubérrimo, hicieron una reunión con Uribe para poder pedir permiso, pedir la bendición para saber cuál iba a ser. O sea, son uribistas netos y que gobernación del Valle y alcaldía de Cali completamente a la derecha. La pregunta ahí es, ¿por qué una ciudad como Cali, ¿sí? que es donde se genera el estallido social, es donde arranca el proceso de movilización ciudadana que al final termina cambiando la presidencia de la República por primera vez en la historia de Colombia, que pone prácticamente arranca un proceso para colocar un presidente de izquierda, porque ahora eligen para su alcaldía y para su gobernación al uribismo nuevamente. Y porque incluso en Cali alcanzan a elegir hasta este señor Eder, es, Alejandro Eder. Andrés Escobar, alcanza a quedar en el Al consejo. consejo, sí, 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 sí. Gana el consejo y en un partido que, siendo aún la cuarta votación para el consejo, logran sacar 64.000 votos para el consejo, y este señor dentro de esos 64.000 se logra llevar más de 11.000 votos, una persona que uno pensaría que nadie votaría por él, si acaso los 1.000 ciudadanos esos que viven ahí en el barrio Jardín, no más de ahí. Pues la pregunta, ¿sabe cuál sería, digamos, una buena manera de saberlo? Mirar la comparación electoral en Agua Blanca y en Siloé y en estos lugares periféricos donde ocurrió el paro, ver si efectivamente en esas comunas le fue bien al pacto, le fue bien a la izquierda. Si eso no es así, sucedería lo mismo que sucedió en Bogotá con el caso de Bolívar. En los lugares donde las primeras líneas se ubicaron, en Kennedy, en los portales, quien más ganó votos y a quien mejor le fue a Galán. O sea, efectivamente los vecinos sí sentían un poco de, o por lo menos sentían en carne viva como todo ese estallido social como algo negativo a su día a día. O sea, les afectaba de alguna manera. Habría que ver si efectivamente en Agua Blanca y en Siloé los resultados fueron negativos para los candidatos alternativos. Pero en el caso de Cali sí hay que tener en cuenta que lo de Eder es producto de, pues de las malas administraciones, los dos gobiernos, los dos pésimos gobiernos de Jorge Iván Ospina, el pésimo gobierno de Apolinar Salcedo. Entonces había un desgaste de la sociedad caleña con ese tipo de gobernanza. Y esta gente, pues obviamente le metió cualquier cantidad de dinero, pues todos los empresarios del Valle, empezando por los azucareros, los ingenios, en tándem con Dilian Francisca, le inyectaron ingentes cantidades de dinero a esa campaña. Pero lo llamativo del caso es que al final de todo, parte de esa gente del pacto, ese sector del pacto, terminó votando fue con el Chontico, con el candidato de casi que hace 4 años fue el candidato del uribismo. Entonces, eso sí, ellos también tienen que llevar o sea, tienen que hacer un mea culpa de por qué dieron ese viraje y prefirieron votar por el Chontico y suicidarse con este personaje nefasto, ¿no? Porque pues es un tipo probadamente corrupto y probadamente aliado del narcotráfico, ¿no? Exactamente, bueno, aquí quedan ya para terminar, para ir cerrando, quedan varias no sé si dudas o afirmaciones, y es frente a que Colombia vota de una forma para presidencia y para Congreso, y vota de otra forma completamente diferente para las regionales, porque de todas maneras, si uno hace un análisis general en todo el país, digamos que hubo más o menos un mismo comportamiento, una uniformidad de comportamiento por todas las regiones, donde la gente votó muy parecido, y cuando uno hace comparación con años anteriores, pues no es que se haya realmente cambiado mucho, excepto Cali y Medellín, pues no, porque Bogotá no cambió ahorita en esta elección, quedó prácticamente igual, excepto Cali y Medellín, pues digamos, cambiaron al extremo ya de la derecha, pero en comparación con otros años, pues con otras elecciones, es más o menos el equivalente. Pero en Aquí, Bogotá, en género, en el 2019 en Bogotá sucedió algo extraño y es, pues que obviamente esta candidata que ganó fue engañando al bloque alternativo, o sea, le fagocitó votos, le quitó votos a Holman Morris, engañó a todo el pueblo democrático que hizo campaña conjunta con ella, eso también explica
la diferencia de votos entre Bolívar y Morris, porque el polo fue con Claudia López y engañó a parte de ese sector social para hacerse elegir, pero pues era una agenda con el peñalosismo y eso lo sabía mucha gente y lo desestimó y por eso ganó ella. O sea que ella recogió los frutos de ese, digamos, de ese descontento con Iván Duque, los capitalizó, fue una persona de derecha, eso es lo extraño del caso. Bueno, creo que hay una región que se nos olvidó y que es bastante importante, porque también va a jugar ahorita para el tema presidencial y ha jugado ya en otras veces, y es el tema Barranquilla y los Char, Barranquilla, el Atlántico y los Char. Allí también Alex Char ganó la alcaldía con una ventaja enorme, pero también su candidato a la gobernación, que hicieron una coalición ya prácticamente en las últimas 3 semanas, porque hasta ahí Alex Char no había decidido su candidato a la gobernación, y pues ganan, hacen dupla, pero ahí uno entiende cómo hace este señor para ganar, cuando precisamente la misma semana de las elecciones sale todo el cuestionamiento frente al tema del cartel de Sinaloa y la posible vinculación que tendría el banco de ellos precisamente con esta gente, ¿sí? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa con la gente? Es que el pueblo realmente es así de masoquista. O sea, el pueblo es así realmente, que le muestran la información, que le dicen, este señor es esto y esto y esto y esto, y antes aplauden. O sea, seguimos al estilo de los 80 y al estilo de los 90, donde al mafioso y al tramposo se le aplaude y se le hace la venia. Pero pues más bien la pregunta es, ¿qué tan flexible es la política en Barranquilla? Porque uno le pregunta a gente del mismo polo, del mismo pacto, del mismo Colombia Humana de allá de Barranquilla, y ellos pues cuentan que hay mucha gente que hace acuerdos bajo la mesa con los Char. Entonces, pues una de las conclusiones es que ellos ya tienen comprada a la oposición y tienen comprados a los otros sectores directa o indirectamente. Entonces, pues ahí sí, es como, no necesariamente es solo la sociedad, la ciudadanía barranquillera, sino también la clase política barranquillera, tanto gobiernista como opositora. Todos están comprados por ellos. Todos, absolutamente todos. Es correcto. Bueno, hermano, pues realmente ha sido muy, muy bueno, como siempre, charlar contigo estos 40 minutos. Vamos a cortarlo aquí, aunque sabemos que aquí hay mucho que hablar, hay mucho que discutir, hay mucho que analizar, muchísimo, sobre todo porque ahorita, pues aparte de empalmes y demás, ya sabemos quiénes salen, quiénes perdieron, quiénes ganaron y demás. Lo que comienza es toda una carrera para la conformación de listas al Congreso, que se van a comenzar a ver ya dentro de un año, y un año pasa muy rápido, y desde ya, imagino yo, comenzará también una carrera por la presidencia de la República, porque en 2 años ya hay elecciones, y 2 años de campaña para la presidencia, para organizar presidencia, realmente también pasan muy rápido. Recuerden que Gustavo Petro, que hoy es presidente, terminó la campaña presidencial de 2018 y no descansó, sino que siguió derecho, empató, siguió derechito. Entonces, hermano, muchas gracias por habernos acompañado hoy, por sus análisis, los que yo comparto siempre casi al 100%, y pues esperando que usted nos acompañe aquí otra vez la próxima semana o en 15 días, para que sigamos analizando esto, que me parece importante por una cosa, Felipe, y aquí termino yo, y te doy la palabra, y es que estamos viendo también que dentro de todo esto está jugando el tema de la prensa, que no lo tocamos aquí, pero que sí, seguramente lo vamos a tocar en la próxima. Pero decíamos hasta hace muy poco que la prensa alternativa estaba haciendo, digamos, equilibrio, pero resulta que la prensa alternativa, que en la gran mayoría son influenciadores o youtubers que nosotros llamamos, ¿sí? Entre los que nos contamos, me cuento yo, porque lo que hacemos es lo mismo, ¿sí? Pues no se genera debate, no hay mesas de diálogo ni de debate, como sí están haciendo los medios de derecha, los medios tradicionales, donde llevan una mesa aparentemente de expertos y ellos debaten todo, pues lo que ya les han dicho que hay que decir, y lo dicen de esa manera y la gente se lo cree. Nosotros estamos más empeñados, yo veo que digamos que los influenciadores y demás, en caer en el amarillismo, en del ataque, en de este cometió un error, taque, pero al final no se realiza un análisis profundo. Mi compromiso, el mío, es intentar, yo no soy experto en nada, pero intentar generar un debate más profundo, una comunicación más profunda, donde podamos explicarle a la gente qué es lo que nosotros creemos, que tampoco somos dueños de la verdad,
que está pasando. Yo te invito, hermano, para que si es tu voluntad, pues puedas acompañarme o Sí, acompañarnos sí, sí, claro. en este tipo de cosas Una que creo cuña, que es necesario Ener, hoy. una cuña, hermano, que ahorita del 15 al 20 de noviembre se va a realizar el 19 Seminario Gramsci en la Universidad Nacional, organizado por el equipo de presidencialismo y participación de la Facultad de Ciencias Políticas, y uno de los ejes principales de de este encuentro es el tema de las reformas y la respuesta a la pregunta si son posibles las transformaciones en el marco progresista. Va a haber un panel de elecciones, va a haber un panel que va a analizar reforma por reforma, varios paneles, actividades también culturales, y bueno, ahí van a estar bastante parte de estas personas que hicieron parte pues como candidatos, como participantes y organizadores de lo que pasó el 29 de octubre. Entonces va a estar bastante interesante. También sería muy bueno lograr como la posibilidad de cubrir esto o de darle más difusión, porque siempre se vuelven, son unos espacios como muy de yo con yo y de los academicoides y de las profundas reflexiones, pero la mayoría de personas no terminan sabiendo que existen este tipo de actividades para que las vean o para que opinen o para que asistan. Eso sigue siendo un Exactamente. cuello de botella. Exactamente, pues vamos a averiguar cómo es, si nos podemos inscribir, si podemos cubrir, si alguien nos ayuda allá en Bogotá para hacer el cubrimiento, nosotros estaremos siempre dispuestos. También otra cuña, vamos a hacer un esfuerzo muy grande para que Reacción Revista Digital pues pueda tener más cubrimiento, para que pueda crecer más, para que podamos organizar cosas diferentes a través del cual pues podamos llevar mejor información a la gente, pero pues siempre caemos en el tema de los recursos, de que es difícil porque no hay apoyo. Uno diría con la audiencia, pero cuando invitamos a un congresista que jalan más audiencia y todo, pues tampoco aceptan, no vienen, ni siquiera responden, te mandan por allá. Bueno, eso es Pero una a cosa que Semana sí vamos. le dicen que sí. ¿Cómo? A Semana sí le dicen que sí. Ah, no, a Semana, RCN y a todos ellos sí les dicen que sí para que les hagan escándalos, ¿sí? Porque pues somos dueños somos amantes de las marcas. Entonces, pues, si esto por allá lo ve alguno que de vez en cuando lo vean, pues que sepan que nosotros estamos dispuestos y estamos abiertos precisamente a debatir con todos, a hablar, a escucharlos y a retransmitir toda la información que realmente la gente requiere. Me imagino que como pronto se conformarán estas al Congreso, pues ahora sí van a comenzar a aceptar, decir que sí van a venir. Felipe, muchas gracias, hermano. Como siempre ha sido un placer hablar contigo. Gracias, Yo sé que la gente recibe muy bien todos tus comentarios. Muchísimas gracias y despídete, por favor, de toda nuestra audiencia, hermano. bueno, un placer, un saludo a toda la audiencia de Redacción Revista Digital y bueno, estaremos por acá contactándonos y seguiremos pues intercambiando opiniones con personas tan lúcidas como Henry. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por habernos acompañado. No olviden suscribirse, no olviden también compartir. Es muy importante poder compartir porque ese pues realmente es el apoyo principal que nosotros necesitamos, que ustedes puedan compartir, que esta información le pueda llegar a muchísima más gente. Suscríbanse. Estuvimos hoy con Felipe Pineda, yo soy Jenner Usuga. Nos vemos más tarde. Chao, chao, chao. Muchas gracias.